Bueno, bienvenidos. Esto es el Tax Rap, una de las grandes fortunas que he tenido en la vida. Es intangible. Ha sido trabajar en la administración de impuestos. Fue trabajar en la administración de impuestos. Tuve la fortuna de estar allí casi 3 años y medio, compartir con muchas personas valiosas, conocer la administración, dejar amigos y tener muchos amigos. Y una de esas personas que fue muy generosa mientras yo estuve en la administración, la doctora Janet Serrano. Hoy, directora de impuestos de Bogotá, la seccional más importante del país después de grandes contribuyentes, representa un porcentaje muy importante del recaudo que al final se destina para el gasto público y en particular el gasto público social en nuestro país, y hoy nos acompaña. Doctora Janet Serrano, muchas gracias por estar acá. Hola Camilo, ¿cómo has estado? Muy bien, muy contento de este espacio. Pues nos van a ver muchos estudiantes y seguramente muchos colegas. Y bueno, pues quisiera hablar en primer lugar de la seccional. Tienes una seccional que es inmensa. Me gustaría en primer lugar, antes de pasar a los temas de pronto más técnicos y más sustanciales, que nos contaras cómo funciona la seccional de impuestos de Bogotá, para que las personas que no están tan familiarizadas con ella sepan cuál es su importancia. ¿Por qué no recordamos mejor a los estudiantes, a los contribuyentes, asesores, contadores, abogados? ¿Qué hace la dirección de impuestos netamente en impuestos? Nosotros, acuérdate que trabajamos la parte de recaudo, la parte de fiscalización, toda la parte de servicio al ciudadano, y somos los que más recolectamos en impuestos. Es decir, la DIAN tiene sus dos componentes, impuestos y aduanas. La Dirección Seccional de Impuestos Bogotá solamente trabaja eso, impuestos. Todos nos confunden con la parte aduanera. La parte aduanera nosotros no la trabajamos, solo trabajamos la parte recaudadora de la aduana. Recordemos un poquito más de eso. ¿Qué es Bogotá sin el recaudo? Sin su servicio al ciudadano, sin sus fiscalizadores. Esa es Bogotá. Esa es la dirección seccional. Y nosotros nada tenemos que ver con la aduana. Esta mañana cuando venía para acá, salió una pequeña noticia de Medellín, en la cual la aduana de Medellín estaba recibiendo un fraude porque muchas personas estaban diciéndole que se iban a llegar unas donaciones de Irak y que tenían que dar una cuenta y que esa cuenta les permitía con 100.000 pesos recibir donaciones de 100.000 pesos. Nosotros no damos donaciones. Muchas gracias por esa claridad, porque sí se ha utilizado muchas veces, digamos, a la entidad como mecanismo para defraudar a los ciudadanos. A propósito, ¿cómo puede hacer un ciudadano para verificar que algo que le llega de la DIAN es de la DIAN? Nosotros, todos nuestros oficios tienen un código de referenciación. Ese número de oficio lo pueden revisar en nuestra página web www.dian.gov.co, y si ese número de oficio no sale, no es un oficio de la entidad. Todas nuestras comunicaciones tienen que ser verificadas y ratificadas a través de ese número de consecutivo. Si ese consecutivo no está registrado, no es de la entidad. Igualmente, nosotros nunca mandamos enlaces, jamás. Contribuyente que le digan que vía SMS se incorpore un enlace, eso no es cierto, es falso. Nosotros, nuestros SMS o cualquier solicitud que mandamos vía WhatsApp, vía internet, nunca tiene un enlace. Y como tú sabes, nosotros no recolectamos directamente las sumas de dinero, lo hacemos a través de nuestros corresponsales bancarios con todas las entidades con las cuales tenemos convenio, y si eso es así, es una estafa. Perfecto. Jamás la DIAN les va a pedir plata. Consignen, por favor, para que les llegue un beneficio. Eso no sucede, no caigan en Ni esa un red criminal. embargo, ni un desembargo, ni hacemos absolutamente nada, porque todos nuestros servicios son netamente gratuitos. Es el contribuyente que quiera acercarse a nuestra entidad para cualquier tipo de situación, puede acercarse, todo es gratuito, no tiene ningún tipo de costo. Perfecto. Doctora Janet, una seccional muy importante para el recaudo. ¿Cómo se proyectan para el 2025? La Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, como siempre, se proyecta en grande. Tenemos muchos planes en materia de recaudo, no solo a nivel de Bogotá.
Recordemos que la dirección seccional tiene una competencia en 86 municipios adicionales. Entonces, vamos a hacer presencia en nuestros municipios aledaños, vamos a hacer masificación de formalización de nuestros contribuyentes, vamos a hablar nuevamente de factura electrónica, no solamente en la parte de, venga, acérquese, formalícese, tenga la facturación electrónica, sino también vamos a ir a sancionar. Nuestros queridos contribuyentes, nuestros queridos contadores, se les olvida que la factura electrónica es muy importante y que en este momento la factura no solamente es un documento en el cual se determina el número de las transacciones que se están realizando, sino que ayuda en el recaudo. En la medida que todos los contribuyentes pidan la factura, sabemos que nuestros contribuyentes posteriormente van a declarar ese IVA o ese impoconsumo y llegará a las arcas del Estado. Esa es la importancia de la facturación. Igualmente vamos a hacer muchas acciones de fiscalización, vamos a revisar nuevas actividades económicas, que no piense solamente los asalariados que seguimos contra ellos, los grandes exportadores, las CIs, sino que vamos a diversificarnos en las diversas actividades económicas que tiene la entidad. Asimismo, vamos a hacer el apoyo en materia de devoluciones, estamos prestando un portafolio muy grande en nuestros 7 puntos de contacto. Es decir, Bogotá, como siempre, va a hacer absolutamente todo para obtener un mejor recaudo para el Estado. Nosotros lo necesitamos. Podríamos decir que van a estar, digamos que la DIAN seccional Bogotá va a estar mucho en la calle, digamos, va a haber mucha labor de... Nos van a ver mucho con los chalecos, nos van a ver mucho con los carnets. En esta semana que viene van a ver a nuestros funcionarios en la calle, no solo en materia de masificación de facturación, sino también en materia de cobro. También vamos a tener unas campañas muy agresivas en materia de fiscalización, de las cuales pues no te voy a comentar mucho, porque si no serían sorpresa para nuestros queridísimos asesores, pero sí vamos a estar más o menos de las 4 semanas que tiene el mes, 3 en la calle. Bastante. ¿Cuáles son los errores más? Bueno, primero hablemos a propósito de la factura. Ha sido muy mediático el cierre de establecimientos. Bastante. ¿En qué consiste esa sanción? Para explicarle a nuestra audiencia en qué consiste esa sanción del cierre y qué mecanismos existe o contempla la ley para evitar el mismo. No lo evite, ni siquiera hay que evitarlo. Simplemente cumplamos la ley. ¿Qué nos pide la ley a todos nosotros como contribuyentes? A todos los ciudadanos de a pie, a todas las sociedades, emitan la factura. Si todas las sociedades, si todos los establecimientos de comercio, si todas las personas naturales que tienen profesiones liberales emiten factura electrónica, eso evita que nosotros sancionemos. ¿Por qué? Si yo como sociedad tengo 4 establecimientos de comercio y en los 4 establecimientos de comercio emito facturación, tengo perfectamente mis ingresos, tengo perfectamente mis costos, declaro los mismos, porque la DIAN va a sancionar. Entonces, la sanción de cierre de establecimiento es el no cumplimiento con los requisitos de facturación o con la emisión de la factura. Como ya sabemos, la factura electrónica es la única fuente de emisión en este momento. Ya no tenemos documentos equivalentes, ya no tenemos factura de papel, excepto que decretemos una contingencia, y creo que hace más o menos 15 años la DIAN no decreta una contingencia por facturación, ni por sistemas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Emitir la factura. Tenemos el software gratuito. Como te había dicho, nosotros tenemos 7 puntos de contacto en este momento. Estamos en Suba, estamos en Bosa, estamos en Avenida 68, el centro, el emblemático de siempre, estamos en Vima, estamos en la 75. Acérquense. Pidan que se le dé el software gratuito de facturación. Si no, compren un paquete de facturación, pero ese paquete de facturación no un paquete que evite, sino que permita la factura con todo y el lleno de los requisitos, porque la parte gráfica también hace parte de la factura electrónica. Entonces, no es
que nosotros querramos cerrar el cierre o que haya otros mecanismos para evitarlo. Cumplamos la ley, emitamos la factura electrónica. Llevamos más de 3 años invitando a todos nuestros contribuyentes de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá a que se acojan a la misma. No esperen a que lleguemos. Si quieren una asesoría de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, estamos para ello en los puntos de contacto y en las ferias que se van a llevar a cabo durante todo el año. Acójanse a la factura electrónica. Ya el documento equivalente no sirve, el POS no sirve, el POT no sirve. Entonces, evitemos ello. Y si ya vamos y vemos que no están emitiendo la factura o la emiten sin el lleno de los requisitos, también está la pecuniaria, que permite que el contribuyente se acoja a un pago anticipado antes de que nosotros saquemos el pliego de cargos con una disminución del 10%. Y así evitamos el cierre, porque el cierre no es bueno para nadie. Pero antes de todo ello, acerquémonos y veamos la factura como algo propio, algo que es necesario. No es simplemente que diga que por qué me piden a mí una factura electrónica. No, cumplamos la ley. Ya es obligatorio para todos nuestros contribuyentes, para toda persona natural, y eso ayuda en la contabilidad. Porque después cuando nosotros además como personas naturales obligadas a llevar contabilidad, no tenemos la facturación electrónica, después ¿dónde miramos nuestros costos, gastos y deducciones? En cambio, si tenemos la factura, tenemos los soportes de la facturación con quienes hicimos transacciones, ¿no queda más fácil hacer la declaración? Doctora Janet, en esas visitas que han realizado, pues el año pasado, los últimos años que han realizado unas visitas intensas en ese sentido, ¿han advertido quizá que algunos contribuyentes abusan de la factura genérica con el 2222? Hemos visto de todo un poquito. Nuestros contribuyentes no quieren facturar. Creen que facturar les va a aumentar los ingresos, eso los lleva a mayor tributación y la DIAN supuestamente les va a pedir mayor pago. Eso no es cierto. La facturación con el 2222 queda rastro y nosotros seguimos con ello, pero el que se ve afectado es el proveedor. O nosotros las personas naturales porque no nos podemos llevar esa deducción, ¿cierto? Entonces, hemos visto de todo un poquito, hasta aquellos que me duplican 3 veces el código QR o la misma factura 10 veces. Todo eso ya está detectado y estamos listos para sancionar, ya no solo con un cierre de establecimiento, porque como puedes ver, eso afecta ingresos, costos y deducciones, ¿no? Ya nos vamos con liquidaciones oficiales. ¿Qué le decimos a los contribuyentes? No traten de evadir o eludir esta forma de emisión de la factura electrónica de sus ingresos. El 222 queda huella. ¿Quién se ve afectado? El proveedor. ¿Quién se ve afectada? La persona natural. Y esos ingresos sí entran. Y cuando nosotros llegamos, así tengan el 2222, eso incorpora como ingreso. Sí, eviten ello. Si las personas cumplieran en mayor medida, digamos, con esas obligaciones de emitir factura, digamos, en este programa siempre hemos hecho mucho eco en el sentido de que, digamos, el ingreso tiene una relación con algo que es supremo y muy importante y es el gasto público. Nosotros tenemos un Estado que es un Estado social de derecho, tiene una cantidad de obligaciones con los ciudadanos y en gran medida ese ingreso tributario va para atender necesidades de la población más vulnerable de nuestro país, que es la mayoría. El impacto positivo de las personas dando cumplimiento en términos de facturación electrónica, pues seguramente va a ser en renta, pero también frente a impuestos al consumo. Es decir, un mayor juicio de las personas con facturación electrónica, ¿en qué escenario nos pondrían desde la perspectiva del recaudo? Muy bueno, porque en la medida en que toda la población colombiana aceptara la facturación, pidiera la factura
Eso nos indicaría que hay los ingresos necesarios para poder cumplir con todo lo de bienestar y todo lo del desarrollo de las políticas fiscales del Estado. Si todos pidiéramos factura, si cuando nos sentáramos en un restaurante pidiéramos la factura y asimismo se recaudara esos dineros, no estaríamos pidiendo una reforma tributaria cada 2-3 años. ¿Por qué? Porque el Estado tendría la financiación completa para cumplir con su bienestar social. Sí, necesitamos que todo el mundo entienda que la factura electrónica no es solamente para las grandes superficies, para las medianas superficies, sino es para todos. Si nosotros, por todos los impuestos, pagáramos lo que en realidad deberíamos pagar, tendríamos lo de 1 o 2 reformas tributarias. Increíble. Es un monto muy, muy, muy importante. Hace un rato, doctora Janet, nos decías que la seccional pues tiene varias áreas y una de ellas es el área de fiscalización. Me gustaría que nos contaras cómo, no los lineamientos, por supuesto, sino cuáles son los grandes grupos de fiscalización, porque eso está atado a la estructura también de nuestra seccional. Entonces, hay unas fiscalizaciones que son persuasivas, hay otras fiscalizaciones que son un poco más intensivas. Me gustaría que nos contaras cómo funciona eso al interior. La Dirección Seccional de Impuestos Bogotá es muy diferente a cualquier dirección seccional a nivel país, y más en el área de fisca. Bogotá tiene 3 fiscalizaciones: fisca extensiva, fisca intensiva para personas naturales y asimiladas, y fisca intensiva para personas jurídicas. Como tú dijiste, somos las más grandes, tenemos un total de 5.064.000 contribuyentes. Por lo tanto, no podemos ser igual que cualquier otra ciudad. Como te dije, tenemos 86 municipios que tenemos que abarcarlos. Entonces, estas fiscas, por eso somos 3. Tú en la gran mayoría de ciudades vas a obtener 1 o 2 fiscalizaciones. Como dijiste, una parte impersuasiva y una parte netamente intensiva. Bogotá no. Bogotá requiere tener su diferenciación, pero igual tenemos la parte extensiva, que es la parte persuasiva, que es la parte que le dice al contribuyente: venga, corrija su declaración. Hemos visto algunas inexactitudes en sus diferentes declaraciones de orden nacional, porque a veces nos confunden con los territoriales. Vamos, los invitamos y le decimos de la mejor manera, con sus 8 grupos de trabajo, que corrijan sus declaraciones. Y vienen nuestras intensivas, que ya es el brazo armado de la Dirección Seccional de Impuestos, que es cuando ya sacamos nuestros requerimientos, pliegos de cargos, resoluciones de sanción y liquidaciones oficiales. Si la extensiva no logra que un contribuyente de manera voluntaria corrija sus declaraciones o considera que efectivamente tiene una declaración correcta y que nosotros no tenemos la razón, me voy con la intensiva, ya sea para personas jurídicas o para personas naturales. Ya cuando intervienen las intensivas es que vamos con glosas claras para que los contribuyentes modifiquen su liquidación privada y me voy con una liquidación oficial o una resolución sanción. Eso depende de lo que vayamos a revisar. Perfecto. Y esa pregunta me sirve para enlazar con el universo de las obligaciones o de los deberes formales según la posición doctrinaria que cada uno de ustedes quiera coger. Y por el otro lado, el cumplimiento de las obligaciones sustanciales. ¿Cuáles son los errores comunes de los contribuyentes? Desde la perspectiva de obligaciones formales o deberes formales y desde la perspectiva del cumplimiento de obligaciones sustanciales. Para las personas jurídicas, tenemos que revisar que el error más grande es una planeación tributaria no conformada con varios años. Hay muchas sociedades que todavía creen que el PUC existe, no sé por qué. Y cuando vemos la formación de su declaración, la están haciendo a tiempos muy cortos o muy largos y vemos que traen unas pérdidas que no son, que traen algunas concepciones en su patrimonio que no tienen que estar, traen activos que estaban obsoletos y esos activos vuelven y los activan, pero no están y no existen, etc., etc.,
etc. Y consideran que nosotros nunca nos vamos a dar cuenta al revisar y comparar las declaraciones. Y en personas naturales, que muchas veces son los menos informados y, digamos, los que cuando concurren al cumplimiento... no se acuerdan cuántos son lo que tienen de bienes. Yo no sé por qué las personas naturales nos olvidamos que la casa, el carro y los enseres también entran dentro del patrimonio. O se nos olvida que nuestro cónyuge no tiene el 50%, sino que tiene el 100% de la casa que yo le trasladé el año pasado y que eso lo obliga este año a declarar. Se les olvida cuántos son los topes cuando son transacciones bancarias, se les olvida cuánto ganan y dicen, no, yo no estoy obligado a declarar, y nunca revisan los topes en las declaraciones. Igualmente, como hicimos cambio con reforma tributaria, no sé por qué les aparecen muchos dependientes económicos cuando solo tienen un hijo o dos hijos. Y se están llevando más dependientes de los que tendrían. Claro, llevándose los adicionales que trajo la reforma. Un asalariado jamás va a llegar al 90% de rentas exentas. Yo no sé por qué llegan al 90% de rentas exentas. Y se llevan el 90% de rentas exentas, pero o sea que de alguna manera reflejan en una cédula que no les corresponde sus ingresos para poder llevarse un límite superior al que establece globalmente la norma para personas naturales. Y el 1% de facturación electrónica es factura emitida a favor de esa persona, no el 2222222 que me entregan en OMA. Eso es importantísimo. Digamos que conectando con lo que hablábamos hace un rato, si usted no pide bien la factura con sus datos, pues no la puede llevar y no le sirve para ese beneficio adicional del 1% de las compras. Pero doctora Janet, fíjate que tanto en personas jurídicas como naturales, a propósito de lo que acabas de decir, ahí hay algo que es la omisión de activos. Y sería muy bueno que nos contaras cuál es la sanción y cuál es el efecto de tener un activo omitido. Acuérdate que cuando nosotros tenemos activos omitidos, viene algo que se llama comparación patrimonial. Y cuando yo entro a comparación patrimonial y determino que hay una diferencia, entro con liquidación oficial y entro con sanciones de inexactitud. Y una sanción de inexactitud llegamos al 100% en activos omitidos por comparación patrimonial, tanto en personas naturales como en personas jurídicas. Entonces, es muy onerosa. Dice la norma que es el 160%. Pero nosotros llegamos al 100% de esa sanción de inexactitud. ¿Te imaginas cuánto es pagar el 100% de una sanción? No, eso es tremendo porque tienes primero la base del activo y la base del activo se te convierte en impuesto y después, el valor, la base, el valor del activo se te convierte en impuesto y después vas a tener que pagar la sanción. No es un buen negocio tener un activo omitido. Y pues por supuesto cuando se hacen todas estas cosas que se incluyen personas que no cumplen con la calidad de dependientes económicos, pues ahí lo que va a pasar es que va a tener un problema a mediano y largo plazo, y es que cuando llegue la DIAN, pues vas a tener que hacer una corrección, pagar una sanción por corregir, pero adicionalmente pagar unos intereses desde el momento en que debiste presentar tu renta. Claro, y acordémonos que nosotros tenemos tasa de usura menos 2 puntos, es decir, que es preferible no deberle a la DIAN, ni tener errores en su declaración. Por ejemplo, un contribuyente, doctora Janet, que tiene este tipo de dudas, ¿será que yo supero los topes? ¿Será que yo por consumos debo declarar? ¿Será que por el monto de mi patrimonio debo cumplir con deberes formales? Puede acercarse a estos puntos que mencionabas hace un rato y solicitarle a la administración que le cuente si tiene alguna obligación de carácter formal que debería cumplir. Nosotros, como tú sabes, no podemos dar la información a temprano. Si hoy llegamos a febrero, no tenemos algo que se llama información exógena. Debemos esperar un poco a que se cumplan esos deberes. Pero sí podemos decirle cuáles son los valores y los topes, porque todos sabemos cuánto ganamos. Es decir, a 31 de diciembre, todas las personas naturales como las personas jurídicas saben cuántos son sus ingresos, saben cuánto es su capital. Ese no varía de un día a otro. Y nosotros sí le podemos indicar cuáles son los topes anuales. E igualmente nosotros damos capacitaciones durante todo el año
antes de los vencimientos de presentación tanto de personas naturales como de personas jurídicas, indicándoles cómo deben declarar, virtuales y presenciales. Este año no vamos a hacer la excepción, vamos a dictar nuestras charlas tanto personas naturales como jurídicas, y una vez venzan los plazos para la información exógena, los contribuyentes pueden acercarse y mirar la exógena, pero no se nos olvide que todos los contribuyentes tienen acceso a la página de la DIAN y que la exógena se está colocando en la página. Lo que le recomendamos a los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas, como a los asesores, es que una vez pensan los plazos para la información exógena, revisen la página y verifiquen los ingresos y los cotejen. Jurídicas contra la contabilidad, personas naturales contra sus ingresos. La mitad de las personas naturales son asalariadas, las otras son profesiones liberales. Entonces, a 31 de diciembre ya saben cuántos son. Y acordémonos que en febrero vienen los certificados de retención, y en los certificados de retención determinan la totalidad del ingreso de una persona asalariada, las retenciones que le colocaron y el valor de las cesantías pagadas. Entonces, ahí pueden tener la información. No les digo que inmediatamente la DIAN les va a dar la información llegando a los puntos de contacto, no. Una vez venzan los plazos para la presentación de los grandes macros de información. Y acá hay que indicarle tanto a los contadores, asesores, personas jurídicas, que es necesario que la información exógena sea clara y de conformidad con los parámetros presentados por la entidad. Si hay errores en la información exógena, no es solo la sanción del 651 que nosotros imponemos por el error en la presentación de la información exógena, también se ve afectada al tercero que le están emitiendo la información. ¿Por qué? Porque si yerran en un NIT, en un número del NIT, si yerran en la cédula o en los valores consignados, la DIAN está requiriendo a una persona diferente con la cual tuvieron transacción. Entonces, eso es lo que también advierto en esta cuña, que la información exógena se convirtió en una fuente muy importante, no solo para la entidad, sino también para las sociedades y los terceros. Sé que los montos, al parecer, fueran muy altos del 651, pero es que sin esa información, la DIAN y las personas naturales y jurídicas no tendrían información. Todos nos piden como entidad que podamos sacar una declaración sugerida. ¿De dónde viene la información de las declaraciones sugeridas? De esta información exógena, de la facturación y de otros cruces que tiene la entidad. Esa no es la única base, pero nuestra gran mayor fuente es la exógena. Depuren la exógena. Entre mejor se presente y menos errores tenga, mejor será la información que tienen en sus declaraciones. Y es la misma que yo le voy a transmitir a los contribuyentes cuando se acerquen a los puntos de contacto. Igualmente, como nosotros ya hemos diversificado y no queremos que tengan tanta presencialidad, que lo puedan revisar a través de sus claves e ingresos a la página de la entidad. Doctora Janet, muchas gracias. Entonces ya saben información exógena, pero además revisen la norma. La norma establece unas reglas, unos rangos de unidades de valor tributario, que ya aquí les hemos dicho cómo se busca la unidad de valor tributario, para saber si por patrimonio, por consumo, por ingresos, ustedes deben presentar declaración, que dicho sea de paso, declarar no necesariamente es un deber de pagar. Usted puede declarar, pero seguramente puede quedar en los rangos que no son objeto de tributación y están señalados en el artículo 240 del Estatuto Tributario. Entonces, sin temor a cumplir obligaciones formales, y así están muy tranquilos. ¿Qué le podríamos decir, doctora Janet, a esos contribuyentes que tienen activos en el exterior? A veces directamente con personas naturales o a través de vehículos societarios, y tienen la idea equivocada de que esa información no la tiene la administración. Sí la tenemos. Y nosotros tenemos programas para ellos. Y a muchos los hemos visitado. No esperen nuestra visita. Declárenlos. ¿Para qué los omiten? Nosotros sabemos, y en ese momento el intercambio de información es muy rápido. Antes nos demorábamos 6 meses porque teníamos que hacer el protocolario de ir hasta la embajada o hacerlo a través de la Cancillería para que nos llegara la información.
Créame, estamos a menos de un mes en la llegada de la información con cualquiera de los países que tenemos convenio. Por ejemplo, tengo un activo en la Florida porque en los últimos 2, 3 años hay mucho contribuyente que ha hecho inversiones en la Florida. Esa inversión en la Florida, por ejemplo, en un apartamento, es una información que potencialmente puede tener la DIAN a través de un Ya intercambio la de información. tenemos. Ya la tienen, perfecto. Muy bien. Ya la tenemos, que decir Estados Unidos, lo que es España, también tenemos con Panamá, aunque algunos no lo creen. Tenemos bastante información en la entidad de activos omitidos. Es decir, muchos de nuestros contribuyentes que creen que están en países en los cuales no tenemos intercambio de información o que se demoran porque tenemos que tramitarla a través de la Cancillería, ya no es tan cierto. Estamos a menos de un mes de información internacional. Hacer las cosas bien es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Total. Lo mejor. Total. Y ya tenemos bastantes programas por activos omitidos. Activos omitidos, que además, pues ya saben, pues la base de su activo el monto de su activo se convierte en renta líquida, va a tener que pagar un impuesto, adicionalmente pagar una sanción, y casi siempre esa sanción termina con que casi pierdes el activo. Total. Para que lo tengan ahí en cuenta. No, y en últimas, lo importante de la asesoría o de la orientación de un profesional es eso, ¿no? Para hacer las cosas bien. Tuve una experiencia hace poco con un asesor de Estados Unidos y él me decía que el espíritu del asesor en Estados Unidos es como una extensión del IRS y de alguna manera garantizar que las personas, los ciudadanos, den cumplimiento de la mejor forma al régimen tributario, frente al régimen tributario estadounidense. Y yo creo que también eso hace parte de la cultura tributaria, ¿no? Claro, los asesores y los contadores y la academia deben enseñarle a todo el mundo que efectivamente tributar vale la pena. Colombia es un país hermoso, precioso, pero estamos rezagados en la medida de que no tenemos para los planes básicos que tiene el país. Si todos tributáramos, como te digo, tendríamos mucho más desarrollo en vías, mejores medios de transporte, tendríamos mejores sitios de turismo, mucho más cercanía con la salud, que todos nos quejamos que cuando vamos a la EPS nunca nos atienden rápidamente, pero si el Estado tiene cómo pagar sus obligaciones con estas entidades como son IPS y EDPS, pues más rápido tendríamos un mejor acceso. La educación, nosotros tenemos muy buena educación a nivel oficial, sería muchísimo mejor y tendríamos mayor cobertura. Eso es lo que es la tributación. La tributación es buscar la equidad en la distribución de la riqueza. Tributen. Doctora Janet, bueno, nos quedan unos pocos minutos, pero Claro. los voy a aprovechar. ¿Mito o no? Uno en la calle escucha contribuyentes que dicen, yo no pido un saldo a favor. ¿Sí? O asesores que dicen, no, yo no pido saldos a favor. Le tienen miedo a una solicitud de devolución. ¿Es cierto que es imposible solicitar una devolución ante la DIAN o es un procedimiento razonable, expedito, que simplemente basta con que las personas que lo van a pedir pues tengan unas declaraciones pues sin inexactitudes, y si usted no tiene inexactitudes pues va a recibir su devolución sin ningún problema? ¿Qué decirle a esas personas que están pensando en solicitar una devolución a la administración? Las devoluciones han cambiado muchísimo. Uno de los medios más fáciles y más ágiles que tiene la entidad es solicitar una devolución en línea de renta y de ventas. Es simplemente entrar a la página web, si usted tiene el saldo a favor, solicitarlo y llenar los requisitos. ¿Qué ocurre con nuestros solicitantes de devolución? Lean. Si llenan todos los formatos que están establecidos, su declaración tiene consistencia, la devolución es expedita. Nosotros igual vuelvo y digo que nosotros dictamos charlas todos los años de devoluciones y la mitad de las charlas de los contadores, asesores y de las personas naturales es por no leer. Nos convertimos en una cultura que no lee.
Yo creo que he visto más o menos unos 15 asesores que tienen en Yo2B varios programas indicando de cómo radicar una solicitud de devolución y no se demoran más de 15 minutos y creo que la mitad de las personas no lo leen ni lo ven. Entonces, yo lo que les digo a todas las personas que tienen un saldo a favor es, pueden solicitarlo, no es tortuoso, pero para solicitar una solicitud de devolución y que sea exitosa, sigan los pasos que se están indicando en cada uno de los ítems. Si le están pidiendo la relación de las retenciones en la fuente, una por una, no es que diga que para el año 1997, donde inicia mi saldo a favor, tengo las retenciones totalmente determinadas y son los 40 millones de pesos. No, es las retenciones de año por año, llenando el formato 1220, año por año. Discrimine la proporcionalidad. La proporcionalidad en IVA no es difícil, pero yo no sé, pero todos los asesores hierran en la ejecución de la proporcionalidad. Entonces, sí es bueno que le echen una repasadita a todos esos ítems, no es imposible. Y dudo mucho que la gente le esté dando miedo porque el año pasado tuvimos un incremento casi del 50% de las solicitudes de devolución y ese 50% de las solicitudes salieron más o menos el 90% el año pasado. Muy bien. Por los tiempos, ¿no? Porque hay que tener tiempos. Y la DIAN, la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá, nos está demorando más de 30 días en una solicitud de devolución de 50 días. Eso es un tiempo muy récord. Buenos. Son muy buenos. Pero lo único que tiene que tener es una declaración que esté consolidada, que sea veraz y que la información exógena que está respaldada con esa declaración sea cierta y que no tenga inconsistencias, porque hemos encontrado que muchas personas naturales les dicen que si tienen ese saldo a favor o esas retenciones declaradas y cuando uno va a ver no están. Es decir, que tiene que tener un respaldo esa declaración y que tampoco que cuando vayan nuestros auditores de fiscalización a revisarlos no es una tortura. Si usted tiene todo bien, tenga la información desde el día subsiguiente a la declaración. Ellos no van a buscar un mayor recaudo ni nada por el estilo, simplemente a verificar lo que usted está diciendo. Y si todo está perfecto, ¿por qué no le dan la información? Muy bien. Doctora Janet, para finalizar, litigios, ¿cómo le ha ido a la seccional litigios? ¿Cuál es el promedio de fallos favorables que tiene la administración? Vamos que en ese sentido, ¿cómo le va a la seccional? Y finalmente, cuéntanos por favor, desde que has estado al frente de la seccional, pues, ¿cuál ha sido la gestión que se ha hecho al frente de la seccional? Porque es importante resaltarlo y saber, digamos, esa gestión, qué aspectos favorables ha traído en general para las distintas áreas misionales de la entidad. Listo. En materia de litigios, la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá está en una media de casi el 53.87% a favor. Es decir, incrementamos porque, como todo el mundo sabía, estábamos perdiendo muchos litigios. En ese momento estamos recuperando en ganar y tener más litigios a favor. O sea, hoy la DIAN gana más litigios que... Estamos ganando más litigios. La entidad va en un crecimiento a favor de los litigios. La gran mayoría son a favor o parcialmente a favor. No estamos perdiendo tanto como hace 2 años. Eso quiere decir que son actuaciones muy bien desarrolladas, bien hechas, muy bien fundamentadas, que cuentan con las pruebas que corresponden y que, digamos, pueden salir victoriosas de ese control judicial que hacen jueces, tribunales y Consejo de Estado. En este momento la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá cuenta con un muy buen equipo, tanto de auditores, revisores y de jefes de divisiones que respaldan mucho todas las actuaciones que se están realizando y que llegan a demanda ante el Consejo de Estado. Al tener esos muy buenos soportes y esos buenos auditores que están respaldando las actuaciones, pues es mucho más fácil la defensa en materia judicial. Y eso lo estamos viendo reflejados porque si miramos nuestras tutelas, nosotros casi no perdemos tutelas. Y estamos sacando muchos más actos administrativos a favor por parte de la entidad. Entonces, todas las capacitaciones que se están haciendo a nivel interno
de nuestros auditores se ven reflejadas en los actos administrativos que tenemos. Y eso es lo que nos está conllevando a tener mejores fallos a favor de la entidad. Y la defensa que tiene la entidad, hemos reforzado también los abogados en materia judicial, y los abogados que tenemos en este momento en representación externa están generando una muy buena representación de la entidad. Buenísimo. Eso es muy importante, porque pues, al final son las finanzas públicas. Doctora Janet, finalmente los aspectos medulares de esta gestión al frente de la seccional de impuestos. Incrementamos 2 puntos en gestión. Antes estábamos haciendo el 14% de gestión, ya vamos en el 16.8% en gestión, es decir, que estamos dando un cumplimiento superior a lo que hacíamos desde el año 2022, 23 y 24, incrementamos nuestro recaudo. Sé que no es un incremento que conllevaría que cumplimos la meta como entidad, pero sí se ve reflejado como entidad el incremento que tuvimos frente a las demás entidades las entidades de la DIAN. Es decir, la seccional Bogotá, aunque tiene un grupo pequeño de personal, porque deberíamos tener 1 frente a cada 10 contribuyentes, no alcanzamos a tanto porque no tenemos tanta gente. ¿Cuál es el promedio aproximado? Dejémoslo ahí. Porque yo sé que acá más de un asesor está haciendo números y cuentas, pero eso no quiere decir que nunca voy a llegar. Sí voy a llegar. Pero sí hemos tenido un incremento en el recaudo. Como te digo, tenemos 7 puntos de contacto, quiere decir que tenemos una mayor presencia en servicio al ciudadano. Estamos con los PEPs, es decir, que tenemos una serie de contribuyentes especiales que este año se van a incrementar en la Dirección Seccional de Impuestos Bogotá y que tienen una serie de ayudas mayores que otros contribuyentes y que vamos a tener este año mucho más fuerte. El año pasado teníamos 500, este año vamos a tener 5.000. Doctora, y de las nuevas personas que están llegando a la entidad, porque entiendo que han llegado varias personas a fortalecerle la entidad, ¿a qué áreas? ¿A qué áreas se están ubicando en su gran mayoría? ¿A qué áreas, dónde se está enfocando, digamos, ese gran esfuerzo? Ese gran esfuerzo se está enfocando en el área de ingresos, es decir, servicio al ciudadano, cobranzas, devoluciones, y una parte que va a llegar grande a fiscalización. Finalmente, doctora, noticia, digamos, reciente, la última ley que le da carácter permanente a las normas sobre insolvencia durante el COVID, digamos que esas normas a través de una norma hoy tienen, valga la redundancia, el carácter de permanentes, pero hay un parágrafo que me llamó mucho la atención. Y ese parágrafo dice que la Administración de Impuestos Nacionales y los entes territoriales pueden establecer en el marco de estos procesos de reorganización condiciones favorables desde la perspectiva del capital, sanciones e intereses. Y la norma queda así, digamos, abierta. ¿Será que esa norma da una facultad discrecional para negociar capital, sanciones e intereses en procesos de reorganización, o en tu criterio se requiere una habilitación normativa adicional para consolidar eso? En materia tributaria tú sabes que eso requiere mucho más fuerza. Si bien es cierto, en materia de insolvencia le están diciendo de que pueden bajar capital, impuestos, sanciones e intereses, nosotros tenemos una norma especial que indica que en materia tributaria no hay rebajas de sanciones, intereses ni de capitales. Quiere decir que si bien se dictó esa norma de insolvencia solo le dejaría para otros tipos de obligaciones y no las obligaciones tributarias, porque las obligaciones tributarias tienen una connotación de interés general. Tendría que haber una reglamentación que llegara a ser extensiva para las normas tributarias, porque la entidad no puede entrar a negociar capitales. O sea, es que en materia tributaria no se concilia. Si no hay una norma que pase por el Congreso, no hay rebajas de intereses ni sanciones. Entonces, si bien esa quedó ahí, tendría que tener una reglamentación especial porque sería inconstitucional, y tú has visto que las últimas sentencias han hablado mucho de este tipo de inconstitucionalidad de rebajas de intereses sin sanciones si no ha pasado por el Congreso. Yo creería que ahí hay como
un vacío normativo en materia tributaria para la negociación de capital, intereses y sanciones en materia de impuestos. No lo estoy diciendo con el resto de las obligaciones porque en insolvencia se presentan mucho tipo de obligaciones, pero en materia tributaria, que en la gran mayoría es el grueso de una insolvencia, creo que no entrarían a ser materia de este tipo de regulaciones por parte de la Superintendencia de Sociedades Financiera o cualquiera de las superintendencias que entra una sociedad en reorganización. Muy bien, muy bien. Ese es un tema que da últimamente mucho que hablar. Hay quienes dicen que eso puede ser una facultad discrecional. Entonces, muy interesante porque pues ahí está el derecho vivo, el sistema de normas. Entonces, lo importante es que ustedes estén actualizados y revisen muy bien la aplicación práctica que pueden tener estas normas que recientemente profirió el Congreso de la República. Bueno, año 2025, empezamos hablando de todo. Muchas gracias, doctora Janet, porque hicimos un recorrido en un tiempo breve por personas naturales, personas jurídicas, obligaciones formales, sustanciales, pasamos por representación externa, cobranzas. Tenemos una gran seccional de eso, no tengo duda con eso, a varias de las personas que coadyuvan en esa labor tan importante de construir la plataforma idónea para tener cada día un mejor estado de derecho. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias por la invitación y te deseo lo mejor en este año 2025. Muchas gracias, vamos con toda. Esto es el Tax Rap, nos vemos en la próxima emisión, hoy con la doctora Janet Serrano, directora seccional de impuestos de Bogotá. Muchas gracias.